Hola chavos, ¿cómo están? Este es el repaso de polos y ceros. Pues, como ustedes saben, los polos son aquellos valores en S que hacen que la función g de S sea igual a infinito. ¿Ok? Mientras que los ceros son aquellos valores que hacen que la función g de S sea igual a 0. Pero vamos a ver cómo sacarlos. Entonces recuerden que una función de transferencia es una función q de S entre p de S. Bueno, los valores pueden cambiar, pero básicamente es salida entre entrada. Las raíces del numerador son los ceros, es decir, cuando q de s es igual a 0 obtenemos los ceros. Y las raíces del polinomio, o sea, en este caso p de s, nos van a dar los polos. Es decir, cuando p de s es igual a 0, la función g de s va a tender al infinito. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos esta función g de s es igual a 5 entre s más 3, perdón, a s entre s más 3. Q de s en este caso es igual a s. P de s es igual a s más 3. Entonces, de Q de s vamos a obtener los ceros, no los polos. De Q de s vamos a obtener los ceros, ¿ok? Y en este caso solamente tenemos un 0 en el origen. ¿Por qué en el origen? Ahorita lo vamos a explicar. Pero es s igual a 0. Entonces, nuestro 0 es en 0. Y eso significa que tenemos un 0 en el origen. Ahorita vamos a explicar a qué me refiero con un 0 en el origen. En cuanto a los polos, pues necesitamos que s más 3 sea igual a 0. Es decir, s debe ser igual a menos 3 para que p de s sea 0. Entonces, s es mi polo. Entonces tengo un polo en S igual a menos 3 y un 0 en el origen. Entonces, S es una variable que combina la parte real con la parte imaginaria. Y esto es importante porque se puede mapear estos ceros y polos en el plano imaginario o plano de S. Ese plano, en el eje de las 10 tenemos la parte, o es el eje de la parte imaginaria, y el eje de la X es la parte de la real. ¿Okay? Entonces un 0 en el origen significa que tenemos un 0 en 0,0, ¿no? En coordenadas 0 reales, 0 imaginarios. Los ceros por lo general se expresan con círculos. ¿Okay? Y en este caso tenemos un polo en S igual a menos 3. Los polos se representan con crucecitas. Entonces vamos a poner una crucecita en el menos 3, que es donde tenemos nuestro polo. Hay que notar que este polo solamente tiene parte real, no parte imaginaria, por eso la tachita la vamos a poner justo en el eje de las reales, en el valor de menos 3. ¿Ok? Ok, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos una función g de s igual a 4 entre s cuadrada más 3s más 2. ¿Ok? Entonces, en este caso no tenemos ceros, o sea, q de s no tiene factores con s, por lo tanto no hay ceros. ¿Ok? Otra vez, no hay ceros, no hay polos. ¿Ok? Para p de s en este caso es s cuadrada más 3s más 2. Esta es una función cuadrática. Nosotros podemos resolver las raíces o encontrar las raíces de esta función cuadrática para encontrar nuestros polos. Una forma fácil es factorizando esta función cuadrática. ¿Cómo la podemos factorizar? Bueno, pues esto es igual a s más 2 que multiplica a s más 1. Y así es más fácil ubicar los polos. En este caso, si hacemos que s valga menos 2, la función p de s va a ser 0. De igual forma, si s vale menos 1, la función p de s también va a ser 0. Entonces, tenemos dos polos, uno en s igual a menos 2 y otro en s igual a menos 1. ¿Ok? Si los mapeamos en el plano S, aquí no hay ceros, entonces nada más tenemos dos polos que están sobre la parte real, porque la parte imaginaria es 0. Tenemos un polo en menos 1 y tenemos otro polo en menos 2. ¿Okay? Pasamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a suponer que tenemos una función g de s igual a 2 por s menos 3 entre s por s cuadrada menos s menos 2. ¿Okay? En este caso sí tenemos ceros.
Para que QDS sea igual a 0, S menos 3 debe dar 0. Es decir, si hago que S valga 3, mi QDS va a valer 0. Entonces, tenemos un 0 en S igual a 3. Para encontrar los polos, es evidente que tenemos un polo en el origen, dado que si S vale 0, PDS va a ser 0. Tenemos un polo en el origen y tenemos otra función cuadrática que también la podemos descomponer en S más 1 por S menos 2. ¿Ok? En este caso, entonces tenemos dos polos cuando S vale menos 1 y otro polo cuando S vale menos 2. Perdón, 2 positivo. Esto lo podemos mapear en el plano S, el 0 lo vamos a mapear sobre el eje de reales del lado derecho, porque es 3 positivo. ¿Ok? Ponemos un circulito ahí. Vamos a ponerlo de color rojo para que se vea. Y los polos, vamos a tener un polo en menos 1 y otro en más 2. ¿Ok? Y otro polo en el origen. Como habíamos dicho, todos estos ejemplos tenemos polos reales, es decir, la parte imaginaria vale 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos raíces complejas? Vamos a ver este ejemplo. Tenemos g de s que es igual a 2 por s más 1 entre s más 3 que multiplica a s cuadrada más 2s más 2. ¿Okay? En este caso tenemos un 0 en menos 1 para que PDS sea igual, para que QDS sea igual a 0. Si S vale menos 1, QDS va a ser igual a 0. Entonces tenemos un 0 en menos 1. Tenemos un polo en S menos 3, dado que si vale menos 3, S todo se hace 0, el denominador se hace 0. Y eso, si se fijan, o si lo notan, tenemos raíces complejas. Es decir, que tenemos una parte real y una parte imaginaria. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Se acuerdan de la fórmula del chicharronero? Bueno, fórmula general. La fórmula general nos dice que para encontrar raíces de una función cuadrática, la fórmula es S, en este caso, igual a menos B, más menos la raíz de B cuadrada menos 4AC entre 2A. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, es evidente que A es 1, B es 2 y C es igual a 3. Entonces, perdón, a 2. C es igual a 2. Entonces, si resolvemos esta ecuación, utilizando la fórmula general para encontrar las raíces, vamos a tener que nos da menos 2 más menos la raíz de menos 4. La raíz de menos 4, bueno, obviamente entre 2A, bueno, entre 2. La raíz de menos 4 da un número complejo, ¿ok? Dado que es una raíz negativa. Entonces, en este caso el resultado es igual a menos 1 más menos j, que j representa el número imaginario. ¿Ok? Ahora, ¿cómo mapeo esto en el plano S? ¿Ok? Vamos a dibujar el plano S. Obviamente, tenemos más menos en ese resultado, entonces quiere decir que nuestros resultados son dos polos, ¿no? Ay, perdón, se me fue la imagen un poquillo lejos. Ok, entonces tenemos tres polos y tenemos un 0. ¿Ok? Dibujamos el plano S. Primero nuestro 0 lo tenemos en menos 1 sobre la parte real, porque nada más tiene parte real, no tiene parte imaginaria. Tenemos un polo en menos 3, ¿ok? Déjenme dibujar los valores del eje de imaginario. Tenemos un polo en menos 3, y aquí tenemos dos polos. El primer polo está del lado izquierdo, porque tenemos la parte real menos 1, pero está uno hacia arriba, entonces lo colocamos en esa coordenada, y tenemos otro polo hacia abajo. Si se fijan,
estos polos se les llama polos complejos conjugados. ¿Por qué conjugados? Porque tenemos un más y un menos, y ambos tienen la misma magnitud, ¿ok? Y de esta forma encontramos los polos complejos.